anunciado con nosotros a esta hora de la mañana nos acompaña el señor embajador de la Unión Europea en Ecuador, don Charles Michael Reuters. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Barón. Señor embajador, ya con 4 años prácticamente de vigencia de este acuerdo comercial firmado con el bloque de los 27, hay cifras muy favorables para ambas partes. ¿Cómo evalúa usted estos primeros 4 años? Sí, vamos a celebrar este año el quinto aniversario de vigencia del acuerdo y con buenas noticias. Me parece que la experiencia del Ecuador en su comercio con la Unión Europea confirma el lema del gobierno: más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. El comercio del Ecuador con nosotros, con la Unión Europea, me parece, me da la misma impresión que el equipo tricolor en sus éxitos actuales, que vemos un Ecuador que puede tomar las oportunidades. En el año 2020, que fue horrible para el comercio mundial, hemos visto un incremento de las exportaciones del Ecuador de 6%. Es único. Y en 2021 hemos visto otro incremento de 10% de las exportaciones del Ecuador a la Unión Europea. Hemos visto en 2021 un incremento de 16% del comercio bilateral. Y parece que también con un superávit de 1.500 millones de dólares en 2020, vemos que el comercio con la Unión Europea, el comercio internacional del Ecuador, es un motor, sino el motor de la recuperación económica del país. Señor embajador, en la actual situación comercial, ¿estamos superando los 5.000 millones de dólares en intercambio comercial? Sí, en 2020 había un superávit de 1.500 millones de dólares, que es muy importante para el Ecuador, de tener divisas. Pero vemos también que las exportaciones de la Unión Europea directamente participan en la recuperación económica del país, porque hablamos de más de 80% de las exportaciones de la Unión Europea que alimentan directamente el sector productivo del país. Señor embajador, dentro del acuerdo están previstas estas desgravaciones arancelaриas progresivas en algunos ítems, en algunos productos. ¿Cómo avanza eso? Y si nos puede recordar qué sectores de la industria, tanto para las exportaciones de la Unión Europea como las exportaciones ecuatorianas, están en este proceso de desgravación. Sí, uno de los secretos del éxito del acuerdo es que es un acuerdo que toma en cuenta el nivel diferente de desarrollo económico de la Unión Europea y del Ecuador. Es un acuerdo asimétrico. Significa que la liberalización para las exportaciones ecuatorianas sobre el mercado europeo fue directa el primer año del acuerdo, pero en el caso de las exportaciones que llegan de la Unión Europea al Ecuador, hay una desgravación paulatina. Y por ejemplo, en este año 2022 hemos visto 1.300 productos de la Unión Europea que benefician de un derecho de arancel cero. De nuevo hablamos de productos de tecnología, de vehículos, de máquinas que directamente bajan los precios, los insumos para el sector productivo, pero también hablamos de algunos productos de agricultura, de pesca transformados que van a bajar sus precios para el consumidor del Ecuador, que es muy importante en un año donde hemos visto en Ecuador una inflación importante. Señor embajador, ¿qué es lo que más le vendemos a la Unión Europea? Sí, son por supuesto los productos emblemáticos que son el banano, camarón, atún, cacao, flores. Pero la buena noticia es que hemos visto una diversificación de las exportaciones de Ecuador
de más de 200 productos y hablamos de productos de nichos. Ya hay 1.300 pymes ecuatorianas que han encontrado mercado de nichos sobre el mercado europeo. Y aquí hay dos palabras claves. Es calidad. Y ya es el Ecuador el primer exportador de productos orgánicos hacia el mercado europeo. Calidad, pero también asociación. El tejido de más de 65% de pymes, el tejido empresarial, está aprovechando del acuerdo gracias a su capacidad de encontrar nichos de mercados para productos de calidad y productos con valor agregado, con una transformación local. Entonces, me parece un mensaje muy importante, que hablamos no solo de un acuerdo que favorece las exportaciones emblemáticas del Ecuador, pero también que apoya a la empresa familiar, solidaria, social, etc. Señor embajador, uno de los requisitos fundamentales que la Unión Europea siempre exige a sus proveedores es, primero, responsabilidad social, inocuidad y calidad, pero sobre todo que haya también lo que usted dice, ¿no?, un componente social, es decir, se da preferencia, por ejemplo, a mujeres cabeza de hogar, estos pequeños emprendimientos familiares, es decir, no solamente la gran industria. De este tejido empresarial pymes que llama usted, ¿qué productos destacan de los que usted recuerde? Si hablamos de productos con una base agrícola y pesquera, porque 90% de las exportaciones del Ecuador a la Unión Europea son productos agrícolas, 50%, y de pesca, más de 40%. Pero hablamos de productos con un valor agregado en la transformación local, alimentos procesados. Okay. Por ejemplo, un tema que conoce un gran éxito sobre el mercado europeo es la transformación de frutos exóticos que no tenemos en Europa, y hablamos de jugos, de masta, de productos alimentarios transformados. Señor embajador, con el sector del atún, los atuneros, había un pequeño problema, lo que ustedes llaman la tarjeta amarilla, que era básicamente un llamado de atención previa a la industria por algunos temas relacionados a precisamente una pesca responsable, pesca, ellos le llaman declarada, de acuerdo a las pesca no reglamentada, no declarada, sí, si no me equivoco. Entiendo que eso ya ha pasado, en el sentido de que ahora las partes, la Unión Europea, el comisario de pesca, entiendo, va a analizar con la contraparte ecuatoriana para efectivamente ver ese levantamiento de la tarjeta amarilla. ¿En qué proceso está eso? Sí, es un proceso. Es un proceso que había empezado con un plan de acción para levantar la tarjeta amarilla, con una nueva ley de pesca y acuacultura que fue aprobada por la Asamblea en 2020. Pero lo que vemos ahora es que necesitamos energizar el proceso, energizar el diálogo. La tarjeta amarilla no es un castigo, es un periodo intenso de diálogo y de progreso. Y necesitamos energizar este diálogo, este progreso, para que continuemos sobre la vía hacia el levantamiento de la tarjeta amarilla. El riesgo es que la tarjeta amarilla no cambia de color hacia una tarjeta verde, pero una tarjeta roja, que sería para mí un trauma, porque vemos que 40% o más de las exportaciones del Ecuador vienen del sector pesquero. Entonces, es un momento importante para energizar, añadir energía, dinamismo en el proceso de levantamiento de la tarjeta amarilla. Para ser más directos, ¿estás más cerca de la tarjeta verde o de la tarjeta roja? Tenemos un proceso que nos lidera a la tarjeta verde, pero hay señales de lenteza, se dice, de
en el proceso que me da una pequeña preocupación. Y de nuevo es un momento al inicio del año, las buenas resoluciones de energizar el proceso. Es que ahí va mi siguiente pregunta. Una de las preocupaciones que tiene Europa y algunos países con los cuales tenemos relaciones comerciales es la contaminación de los contenedores, que tiene mucho que ver con el control de drogas, sobre todo en puertos. Más que aeropuertos, en puertos, que es donde sale. Y lamentablemente ha habido muchas capturas en Europa, en los puertos principalmente, de droga que proviene de embarques ecuatorianos. Sí. Esto es parte de una preocupación fundamental. ¿Cómo están trabajando ambas partes, tanto la Unión Europea como el gobierno ecuatoriano, en este tema? Sí. Vemos en un lado que el problema de tráfico de drogas se ha convertido en un problema esencial en el país. Vemos un aumento del consumo local. No solo el Ecuador es, como de costumbre, un país de tránsito, pero vemos un aumento del consumo local con todos los hechos criminales que acompañan. Vemos la influencia sobre la crisis carcelaria, pero en sus lazos con países amigos, incluidos los de la Unión Europea, vemos, por ejemplo, que el puerto de Amberes, en mi país, Bélgica, ha incautado 90 toneladas de cocaínas desde esta parte del mundo el año pasado. El puerto de Rotterdam, casi 70. El puerto de Valencia, en España, no me recuerdo el nivel, pero vemos una tendencia importante al incremento de las incautaciones, que son la cima del iceberg. Claro. Significa que para nosotros es muy importante fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Toda la experticia en tema de policía, por ejemplo, está con los Estados miembros, tecnologías también, tenemos que fortalecer, y para mí es un eje importante de cooperación en los próximos años en nuestro nuevo marco de cooperación con el Ecuador, es de atacar conjuntamente el crimen organizado y el control en los puertos, la contaminación de contenedores, de banano, de camarón, de atún, pero también la contaminación directa de barcos que vemos. Y para mí es importante explorar una mejor asociación pública-privada entre los puertos directamente, pero también con las grandes empresas europeas de logística marítima que tienen la mayor parte, sino toda el tráfico, el tránsito entre el Ecuador y la Unión Europea. Hablamos pero también de Marx, de Hapag-Lloyd, de francés, de SCM. Sí. Es importante de desarrollar una política holística que incluye también el sector privado. Cuando el señor presidente ha anunciado una nueva meta, que todos los contenedores sean averiguados por escáner en los puertos, necesita el desarrollo de escáneres en cada puerto. Es un ejemplo típico de cooperación pública-privada. Y allí podría tranquilamente este acuerdo comercial ampliarse a digamos, cooperación de seguridad hemisférica. Sí, la cooperación de seguridad entre la Unión Europea y el Ecuador ya es importante. Aprovechamos de programas regionales que llegan al Ecuador, no solo la asistencia técnica de una variedad de experiencias de los 27 países europeos, pero también las experiencias de socios de Latinoamérica. El programa Pacto contra el Crimen Organizado, el programa COPOLAD sobre la cooperación en temas de policía. Es muy importante desarrollar más esta cooperación de Europa al Ecuador, pero también un elemento de cooperación sur-sur a través de los financiamientos europeos. Es lo que hemos decidido con la Cancillería cuando hemos tenido el primer diálogo técnico de seguridad en el mes de noviembre pasado.
O sea, Europol, que es la policía europea, va a dar algún tipo de asesoría específica a la policía ecuatoriana. Sí, Europol es importante para mejorar los canales de información de inteligencia, pero contó con la experiencia de los Estados miembros, de sus policías, para entregar una asistencia técnica muy fuerte, muy tangible, muy concreta con sus interlocutores ecuatorianos también. Embajador, hace unos días, bueno, en diciembre hicieron una reunión la reunión anual de este comité de comercio, donde además estaban Perú y Colombia, que también tienen ya acuerdos comerciales con ustedes, un poquito antes que nosotros, hay que decirlo. ¿Cuál de estos tres países ha llevado mejor esta relación? Sí, tenemos un acuerdo que es casi en el marco del Pacto Andino que Ecuador está presidiendo este año. Es un acuerdo multipartites con Ecuador, pero también que había empezado 4 años antes que el acuerdo con Ecuador, con Colombia y con Perú, y vemos el gran interés actual de Bolivia de juntarse también. Tenemos un buen ejemplo de acuerdo regional, con gran coherencia con el nivel de integración económica que ya ha alcanzado la comunidad andina, y para nosotros es muy importante los mensajes que nos ha enviado el Ecuador, la Cancillería, en el tema de su presidencia de la comunidad andina para revitalizar y fortalecer el diálogo y la cooperación entre las dos regiones. Y me parece que el acuerdo multipartites participa en este diálogo, en esta cooperación. Embajador, tengo 1 minuto y medio. Me gustaría aprovechar para que nos comente esa experiencia que firmaron la semana pasada con el Ministerio de Telecomunicaciones para también trabajar en ciberseguridad, que ahora los delitos cibernéticos están al orden del día y Ecuador sí tiene algunas debilidades estructurales, mientras que Europa sí tiene una gran fortaleza, tanto en sistemas como en expertise. Sí, vemos un gran impulso con este gobierno para atacar el fenómeno de ciberseguridad. Hemos visto muchos ataques en instituciones públicas o privadas importantes el año pasado, por ejemplo, y vemos una buena energía del gobierno, en particular de la ministra Meyno de Telecomunicación, para fortalecer el sistema institucional del país en ciberseguridad. Y de la parte de la Unión Europea estamos muy felices de apoyar con programas regionales, CyberNet, Cyber for Development, pero también un programa que se llama GLASIS para apoyar los pasos del Ecuador para juntarse a los estándares internacionales más modernos, que es el convenio de Budapest del Consejo de Europa. Entonces, estamos apoyando al Ecuador sobre todos esos temas y también con la visión compartida con la ministra Meyno de poner en el Ecuador un hub regional de ciberseguridad. Aquí sería como, digamos, la escuela de formación para el resto de países. Para los países andinos. Para el grupo andino. Señor embajador, estoy contra el tiempo, pero quiero agradecer, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. El señor embajador de la Unión Europea, de los 27 países del viejo continente, Charles Michel Goetz, 7:18. Vamos a una pausa.